Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. El último terrano, parte 9. Nave no identificada, identifíquese de inmediato. Repito, nave no identificada, identifíquese de inmediato. Fue el mensaje inicial de comunicaciones de Blin. La gran nave con forma de semilla era enorme. De ningún modo era una nave capital, pero Blin nunca había visto nada parecido. No se parecía a ningún carguero ni nave minera que hubiera visto antes. Al revisarla con los sensores de la estación, parecía ser mucho más pesada y estar con mucho más blindaje de lo normal. Se preguntó si quizás el prototipo era de alguna compañía que acababa de aparecer. Tal vez habría una recompensa, o una orden de ejecución. Los ancianos de las familias tecnológicas de mayor nivel eran muy particulares respecto a quién conocía sus desarrollos, asumiendo que se tratara de un diseño Queen. Algo de lo que Blin empezó a dudar rápidamente cuando los sensores revelaron cámaras un 50% más grandes que las de su propia estación. ¿Por qué otra especie estaría probando un prototipo tan cerca del espacio Queen? ¿Se trataba de algún tipo de fallo? ¿O estaba pensado como una especie de primer ataque? El mensaje de comunicación se repitió una y otra vez, pero aún no había respuesta. La nave pareció estremecerse ligeramente y brillar como una estrella durante un instante, aunque permanecía estacionaria. Después de ese momento, regresó a la normalidad. Los sensores que registraron el evento titubearon, pero no indicaron qué acababa de ocurrir. Una comunicación por láser se conectó y apareció un texto en pantalla. Nuestras más sinceras disculpas por nuestra llegada inesperadamente cercana. Informe de la nave, TSS Esperanto, Capitán Rixim al mando. Katy Mundo, 41972 traduciendo. Por favor, responda con léxico. Blin sacudió sus plumas 2 veces. ¿Un Katy que no estaba en su propia nave? Y además, ¿un Katy aquí? Los Katy eran raros y normalmente solo estaban presentes en reuniones importantes entre especies. De cada 100.000 naves que pasaban por un sistema, quizás una era un Katy. Pero los sistemas de Blin deberían haber reconocido automáticamente que era un Katy, y no deberían haber tardado tanto en responder. Las plumas pequeñas de Blin se erizaron mientras enviaba el léxico local. TSS Esperanto, ¿es así? Aquí estación solar de guardabosques Nibit 3. Identifique su estado. TSS Esperanto informa, sin bajas, sin fallos de hardware. Origen 371Z.2871E.271910Q. A Blin le tomó 2 minutos completos introducir ese código de origen, ya que era un código completo y no las versiones abreviadas que estaba acostumbrada a ver. Cuando vio el punto de origen, supo que aquello tenía que ser algún tipo de prototipo especial. Ninguna nave conocida podía cruzar una distancia así sin detenerse para recargar, especialmente una de ese tamaño. Incluso si una gran parte del volumen estuviera dedicado a almacenamiento, lo cual podría ser el caso, aunque con ese nivel de blindaje no tenía forma de saberlo. Entonces llegó el siguiente mensaje. El capitán del TSS Esperanto solicita comunicación por voz. Traducción en vivo mediante texto disponible. ¿La estación solar de guardabosques Nibit acepta? Blin seguía muy confundida, pero quizás así era como quien controlaba este sistema operaba con los Katy. Nunca había tratado con uno y solo había escuchado historias, así que no tenía respuestas reales. Sí, acepto. Hola, ¿qué tal? Soy Rix, vengo en paz. El sonido era extraño, y el texto traducido apareció junto a él. Hola, mi designación es Rix. Nota de traducción, Capitán Rixim. Llego sin intenciones hostiles hacia usted. Soy el maestro de la estación Blin de los Queen. ¿Con qué especie me estoy comunicando? Le molestaba un poco tener que ser más formal, pero dada la legendaria precisión de la traducción de los Katy, no quería ser menos que exacto. Soy terrano o humano, dependiendo a quién le preguntes. Oye, ¿qué es un Queen?
El texto correspondiente apareció. Designación de especie, terrano, extinto. Consulta al CATI respecto a la designación de especie, Queen. Blin volvió a sacudir sus plumas. ¿Una especie extinta estaba supuestamente al otro lado de la comunicación? ¿Qué clase de broma era esa? No aprecio ese intento de humor. Proporciona el nombre de especie adecuado. Designación de especie, terrano. El estado de extinción parece ser un error. Solicitud de acoplamiento. Tolerancia de especie dentro del 2% para atmósfera y gravedad estándar Queen. ¿Y qué hay de los procedimientos de cuarentena? Un momento, por favor. Blin trató de pensar qué podía hacer si este terrano o lo que fuera quería acoplarse. ¿Y para qué querría hacerlo? ¿Estaban perdidos? ¿Sin combustible para su sistema? Había algunas herramientas médicas en la estación, pero no eran más que sistemas de estabilización y estasis con señales automáticas de auxilio. Identifique el motivo de la solicitud de acoplamiento. El capitán desea conocer a un Queen. Los xenófilos eran inusuales, pero sería bastante extraño que uno estuviera a cargo de un prototipo secreto, al menos en opinión de Blin. Uno pensaría que un xenófobo estaría mucho más orientado a mantener esas tecnologías dentro de su propia casa para explotarlas. Incluso los xenófilos que pasaban por las estaciones interiores eran poco más que trabajadores menores, que aceptaban el empleo a cambio de poder ver el universo. La estación solar de guardabosques Nivit 3 está equipada con campos médicos portátiles de nivel 2. Blin tuvo que buscar en su computadora. En teoría, la estación de guardabosques debía funcionar como un centro quirúrgico completamente independiente. En la práctica, la mayor parte del equipo estaba desactualizado o necesitaba reparaciones. Un generador de campo médico portátil era un equipo pesado que podía crear una zona de esterilización de efecto de área. Normalmente requería usuarios capacitados para instalarlo, y un nivel 2 era del tipo pesado. Blin tuvo suerte con eso. Lo que era tipo pesado para los Queen normalmente apenas alcanzaba los estándares galácticos, al menos en el contexto bioquímico. Eso significaba que cualquier campo médico portátil a bordo casi con seguridad sería de nivel 2. Tomó varios minutos más, pero finalmente localizó el registro que indicaba que debía estar en el muelle de acoplamiento lejano. Tengo un generador de campo médico portátil nivel 2 a bordo, aunque no sé en qué estado está. Entendido. Esperando actualización de estado. TSS Esperanto, manteniendo posición. Blin avanzó por los corredores dando pequeños golpes con sus garras contra el suelo por la velocidad. Todo sería mucho más rápido si pudiera volar, pero los pasillos no eran lo bastante amplios y arriesgaría las puntas de sus alas. Cuando llegó al muelle, le tomó más de 30 minutos encontrar el contenedor que guardaba el generador de campo médico portátil. Por desgracia, estaba en el estante superior y pesaba más que Blin. Blin miró el generador. Técnicamente había recibido entrenamiento para usarlo. Técnicamente podía manejarlo, pero en realidad había algo en él que le incomodaba. Simplemente se veía mal, casi aterrador para Blin. Tal vez era algo en su construcción. Con cuidado, Blin subió al cargador y revisó las celdas de energía. Estaban bajas, pero deberían funcionar el tiempo suficiente. Le tomó otros 10 minutos colocar el cargador en posición y comenzar a bajar el contenedor. Fue entonces cuando uno de los pistones principales se atascó. Se desesperó. No podía mover el generador y desde luego no estaba calificada para reparar el cargador. Apagó el cargador y lo bloqueó en su sitio lo mejor que pudo antes de regresar rápidamente a la estación de mando. Estación 3 llamando al TSS Esperanto. TSS Esperanto, recibiendo. El generador no está disponible por problemas de hardware. No podría instalarlo aunque lograra bajarlo. Falló el generador o ubicación del generador respecto al muelle controlado por la esclusa. ¿Qué se supone que signifique eso? Por favor, identifique la naturaleza de la indisponibilidad del generador. Está atascado en el cargador en el muelle. No puedo moverlo yo misma y además está bloqueado en el cargador. ¿Cargador certificado para vacío? ¿Qué? ¿Por qué? No llegó ninguna actualización después. Blin se tomó un momento para pensar. Sí,
Técnicamente el cargador estaba certificado para el vacío, pero nunca lo había usado así, y el mantenimiento debía hacerse en atmósfera. Quizás ese Esperanto tenía su propio cargador o algún sistema de autorreparación que pudiera ayudar, y para reducir el riesgo de exposición en cuarentena, el capitán o el Cati querían trabajar en el vacío. Era sorprendentemente previsor. Cuanto más lo pensaba, era más interesante. Sí. Técnicamente el cargador está certificado para el vacío, pero nunca lo he usado así. Entiendo. Por favor, autorice aproximación para acoplamiento en el muelle correspondiente y prepárese para despresurización del muelle. Recibido. Supongo que los veré en unos minutos. Blin introdujo los códigos de autorización y los envió. La estación ya empezaba a activar los mecanismos del muelle lejano y a revisar las esclusas. Luego conectó su auricular, un dispositivo audiovisual que funcionaba como una especie de visor de datos al sistema de comunicaciones. Era imperfecto, y Blin odiaba usarlo, pero para coordinar la estación con el Esperanto necesitaría la comunicación en vivo, especialmente mientras operaba el cargador. Blin corrió de vuelta y subió al cargador, presurizando los botones para que la cabina se cerrara alrededor de él. La claustrofobia empezó a aparecer de inmediato. La energía seguía baja, pero era manejable. Activó el control remoto de esclusa y despresurización desde el visor. Observó cómo la cámara alrededor parecía generar una breve ráfaga de viento antes de quedar en silencio. Durante ese instante de viento, Blin quiso volver a un planeta, flotando en el aire y sintiendo el viento entre sus plumas. Pero el momento pasó y volvió a concentrarse en la tarea. A través de las patas del cargador, sintió los fuertes golpes metálicos de los brazos de acoplamiento activándose. No faltaría mucho. No sería su primer encuentro con una especie alienígena. Solo sería una rareza dentro de su experiencia. Giró la cabeza hacia la esclusa de acoplamiento y esperó ver qué atravesaba. El simple caminante mecánico hizo que Blin soltara casi de inmediato un suspiro de alivio. No iba a quedar atrapado dentro del generador frente a un terrano, algo que el Cati aparentemente había etiquetado como extinto. Sin embargo, cuando la enorme figura empezó a aparecer detrás del caminante, Blin sintió ganas de entrar en pánico. Era demasiado grande para ser orgánico, ¿cierto? Tenía que serlo. Tenía que ser algún tipo de caminante de carga, como una versión inteligente del caminante. Blin intentó calmarse, pero no lo logró mientras la figura masiva se acercaba al cargador junto al caminante. La figura señaló el cargador y el equipo, aparentemente hablando con el caminante mediante algún tipo de comunicación directa. El caminante se acercó y pareció examinar el cargador, posiblemente escaneándolo. No, lo que fuera esa enorme figura, no era una máquina, eso estaba claro. Entonces, la figura gigantesca saltó y se estiró hacia el contenedor que sostenía el generador de campo médico. Ese salto debía haber sido asistido mecánicamente. Ni siquiera Blin podía saltar así con la gravedad estándar. Blin revisó las lecturas del cargador y confirmó que afuera seguía habiendo gravedad estándar, aunque no hubiera atmósfera. Observó a la figura, bípeda, dos extremidades superiores con agarre que parecía pertenecer a un cargador o un sistema de reparación altamente especializado, y un casco completamente reflectante que ocultaba el rostro del ser. Fuera lo que fuera, era diferente de cualquier cosa que Blin hubiera encontrado antes, incluso en sus exploraciones de especies ficticias. El caminante, casi ignorado, se había acercado al panel de la estación cercano y se había conectado. Blin no se dio cuenta hasta recibir un mensaje en su visor. Por favor, identifique el problema con el cargador. Apareció un texto en su visor. Espera, ¿estás aquí conmigo? Solo en la medida necesaria. ¿Hola? Saludos, soy Munto. El otro ser es el capitán del Esperanto, Rix. Por favor, permita que le ayudemos con su cargador. El visor de Blin mostró un símbolo rúnico que significaba saludo cordial. Uno de los pistones está atascado. No estoy certificado para reparar cargadores. El caminante aparentemente comunicó esto a la gran figura, que se acercó más al cargador. Luego esta figura levantó una extremidad superior y golpeó uno de los pistones.
El impacto hizo que todo el cargador se sacudiera. Blin sintió como si lo hubieran golpeado a ella también. Por favor, intente bajar el contenedor ahora. Blin estaba escéptica, pero sin dejar de vigilar a la enorme figura, bajó la palanca para descender el contenedor. El pistón que antes estaba atascado se deslizó suavemente hacia abajo esta vez, y el contenedor quedó apoyado en el suelo. Podemos instalar el generador si usted no puede hacerlo, o podemos regresar a nuestra nave hasta que lo haya habilitado. Yo no sabría por dónde empezar. De acuerdo, tendré que desconectarme, pero puede comenzar a rellenar el compartimiento con atmósfera estándar cuando él le dé la señal. Blin observó en una especie de silencio atónito cómo el caminante se acercaba al contenedor y abría los seguros. Aparentemente eran demasiado pequeños para que el ser más grande los manipulara con su traje presurizado. El enorme ser manipuló el contenedor como si fuera poco más que una molestia. El caminante se conectó al contenido del contenedor, un generador portátil de campo médico estándar de los Queen. No era uno de los modelos con energía propia, algo que Blin notó cuando la gran figura tomó un cable junto al generador y lo llevó hasta una toma en el lateral del muelle. Todo tomó mucho menos tiempo de lo que Blin esperaba. El caminante parecía manipular el generador mucho más rápido de lo que Blin jamás podría haberlo hecho. La luz plateada del generador se activó y comenzó a llenar suavemente el muelle. El caminante le hizo un gesto a Blin, y Blin activó la secuencia de presurización. El caminante y la gran figura simplemente permanecieron quietos, esperando a que el aire regresara. La figura grande hizo algunos gestos extraños, gestos que Blin no logró entender, pero parecía que el caminante del Cat y la figura se estaban comunicando. Ninguno de esos gestos estaba dirigido hacia Blin. Una vez que el aire regresó, Blin desbloqueó el cargador en el modo de vacío, lo apagó y bajó de él. La gran figura se había quitado el casco y estaba mirando fijamente a Blin cuando éste miró hacia ella. Y entonces Blin gritó alarmada y se desplomó. Abrió los ojos lentamente. Hojas secas de Rixba la recibieron. Eso era bueno. Todo había sido un sueño. Una pesadilla, pero un sueño al fin y al cabo. Se levantó, estiró sus alas y miró alrededor de la habitación, con la cautela propia de los sueños aún escondida en sus articulaciones. La habitación era la misma de siempre. Blin decidió subir a la estación de mando, solo para tranquilizarse antes de desayunar. La estación estaba en su estado habitual, excepto que había una nave acoplada, y el indicador de tiempo tenía que estar mal. Los corazones de Blin empezaron a latir con fuerza. ¿De verdad había ocurrido? ¿De verdad había visto lo que creía haber visto? ¿Un gigantesco depredador mamífero con dientes perfectos para despedazar a un ser como ella? ¿La clase de criatura que aparece en las pesadillas de los niños traviesos de todas las casas? La estación de comunicaciones emitió un aviso, y Blin miró hacia ella. «Me alegra ver que despertó», decía el texto acompañado por las runas de preocupación genuina y alegría social. ¿Qué pasó? Se desmayó al ver al capitán Riggs. Se le llevó a sus aposentos tras un escaneo básico que reveló que estaba bajo un apagón inducido por estrés. ¿Qué es el capitán Riggs? Designación de especie, terrano. Eso ya lo dijiste, pero ¿qué es? Una voz mecánica respondió. Creo que esto será más rápido si me dice qué es lo que desea saber. Primero, ¿dónde está? Riggs está a bordo del Esperanto. No tiene intención de hacerle daño. ¿Pero arregla cargadores golpeándolos extremadamente fuerte? El mantenimiento percusivo es una habilidad conocida de los terranos. Mostró una runa de afirmación que parece broma, pero es real. ¿Y esos ojos? Blin quería erizar sus plumas y lanzarse contra ese capitán Riggs con las garras por delante. Era una sensación extraña para Blin, ya que los Queen normalmente eran pacíficos, pero había algo en ese
terrano que hacía que Blin sintiera el impulso instintivo de pelear. Esa es la apariencia estándar de un terrano. Puede usar una cubierta apropiada para la cabeza si eso le causa menos estrés. No serviría de mucho. A estas alturas ya sé cómo se ve. Comprensible. Por favor, indique su siguiente pregunta. ¿Cómo supiste que tenía otra pregunta? Eres un orgánico en una situación previsiblemente perturbadora. No recurriste a instintos básicos. Es una suposición razonable. Pensaba que los Cati se pilotaban solos, ¿no es cierto? Blin decidió intentar evitar al terrano en la habitación, metafóricamente hablando. Debido a una desafortunada serie de eventos, mi núcleo fue trasladado del mío al propio Esperanto. Actualmente opero de forma subóptima como resultado. ¿Tiene algo que ver con la tecnología que usaron para llegar aquí desde su punto de origen? Debe ser algún tipo de tecnología súper secreta si se puede recorrer tanta distancia de una sola vez. La tecnología está fuera de mi comprensión, pero se considera tecnología heredada debido a su antigüedad. Entonces, ¿cómo es que nunca he oído hablar de ningún motor capaz de hacer algo así? Porque la sociedad a la que pertenecía esa tecnología ya no existe, y la especie para la cual fue inventada fue declarada erróneamente extinta hace aproximadamente 300 años. Entonces, ¿es una especie de arqueotecnología? Creo que ese es el término correcto. Blin trató de recordar los últimos libros que había leído sobre buscar tecnologías avanzadas en entornos científicamente improbables. Es un término aproximadamente razonable, particularmente dada la edad del Esperanto. Espera, ¿qué edad tiene? 957 años, 2 meses, 3 días, desde la primera activación del núcleo de fusión para servicio. No pensé que los Cati eran tan antiguos. No lo somos. Solo descubrí la TSS Esperanto hace aproximadamente 4 semanas según el cronómetro de la nave. 12.5 semanas según los conteos del cronómetro estelar. ¿Cómo es posible? Ni siquiera tiene sentido. Fue una compresión temporal como efecto de esta arqueotecnología. Munto mostró un diagrama normal de compresión temporal para velocidades sublumínicas junto con las ecuaciones correspondientes. Entonces, ¿qué han estado haciendo esta nave y este terrano durante más de 900 años? ¿Este Capitán Rix tiene esa edad? El Capitán Rix formaba parte de una flota colonial que se dirigía a este sistema hace aproximadamente 955 años. Debido a problemas ocurridos durante su viaje, el Esperanto no llegó al sistema. El Capitán Rix ha estado en estasis desde el incidente. Eso no es posible. Las cámaras de hibernación solo están certificadas para hasta 150 años. Eso es correcto. El Capitán Rix estaba en una cámara de estasis, no en una de hibernación. ¿Eso también es arqueotecnología? Técnicamente no. Es una tecnología conocida que depende de componentes menos fiables. Y solo debido a la durabilidad y naturaleza reforzada del Esperanto, el Capitán Rix pudo sobrevivir. Entonces, ¿qué quiere? Conocerte. Debido a las diferencias en la sociedad galáctica entre el momento en que entró en estasis y la actualidad, nunca ha conocido a otra especie. Blin sacudió sus plumas 2 veces y luego empezó a reír, con el pico ligeramente abierto mientras emitía un suave arrullo de diversión. Una especie desconocida sacada de las pesadillas, proveniente del tiempo y el espacio, ¿quiere conocerme? Es correcto, y para lo que vale, lo está tomando mejor que yo. Munto mostró la runa de afirmación veraz. De acuerdo, confiaré en ti, Cati Munto. La gran figura que Blin ahora sabía que era un terrano estaba recostada sobre una plataforma junto al generador de campo médico. Se veía más pequeño de lo que parecía cuando llevaba ese traje presurizado, pero aún así seguía siendo comparativamente enorme. Quizá los terranos parecían más grandes de lo que realmente eran. Tal vez no pesaban tanto como Blin había supuesto cuando lo vio con ese equipo. Quizá la ropa estaba diseñada para hacerlos parecer más grandes. Eso tendría sentido.
Blin se relajó al acercarse al terrano y ver que manipulaba algún tipo de dispositivo. Era una interfaz simple, pero parecía proporcionarle algún tipo de información. El terrano miró hacia Blin y lo fijó con esa mirada intensa. Sabiendo lo que iba a ocurrir, Blin luchó contra el impulso de gritar y huir otra vez. Aún así, necesitó de todo su autocontrol para no erizar las plumas y tratar de parecer lo más grande posible. El terrano señaló un dispositivo en el suelo cerca de la plataforma. Blin apartó la mirada un momento para ver que se trataba de su visor. Parecía haber sido modificado ligeramente. El módulo de cálculo ahora tenía un componente adicional conectado. Blin miró a Rix y notó que el terrano sostenía con ambas manos el dispositivo que había estado manipulando. Rix seguía sentado en la plataforma. Rix miró su dispositivo y pareció tocar algo. Una pantalla en blanco en la prenda del terrano mostró la runa de Saludo Cortés, seguido de Paciencia Tranquila. No era perfecto, pero Blin entendió. Si este terrano venía de una época tan antigua, por supuesto que no podría manejar nada sin algún tipo de ayuda de traducción. Naturalmente, ese era uno de los mayores defectos que Blin siempre encontraba en tantas novelas interespecies. En ellas todos podían comunicarse perfectamente, todo el tiempo. Incluso con la ayuda de los Cati, la comunicación entre especies seguía siendo asombrosamente difícil. Al menos entre especies muy distintas. Entre especies similares era un poco más fácil, pero aún así seguía siendo complicado por el contexto cultural. Blin sintió un destello de simpatía por los xenófilos que tenían que arreglárselas sin ningún tipo de ayuda de traducción real con un Cati. Observando al terrano, Blin se colocó el visor, lo encendió y se sentó cerca de él. Apareció el texto en pantalla. Intentaré ayudar con la traducción entre ambos. Saludos, Capitán Terrano Rix. Vientos favorables, maestro de estación Queen Blin. El terrano mostró la runa de saludo formal. La modulación de voz del visor, acompañado del texto correspondiente, ayudó a Blin. ¿Qué lo trae a mi estación a través del tiempo y el espacio? Estoy buscando una colonia de terranos que se suponía que debería estar aquí. ¿Los has visto o alguna señal de ellos? Rix tocó la runa de declaración de misión. Blin se quedó confundida. ¿Este terrano buscaba a otros terranos? ¿Se supone que miembros de su especie están en este sistema? Rix consultó el dispositivo que sostenía y volvió a mirar a Blin. Sí, aproximadamente hace 900 años formaba parte de un convoy colonial que se dirigía a este sistema. Estoy buscándolos. Bueno, aquí no hay terranos. Ni siquiera había oído hablar de uno. Así que tampoco estarían en los sistemas cercanos. Rix emitió una especie de resoplido que hizo que las plumas pequeñas de Blin se erizaran otra vez. Rix pareció darse cuenta y tocó una runa. Humor fatalista detectado. No es la primera ser que me dice eso. ¿Esa es la única razón por la que estás aquí? Es un comienzo. Hay muchas cosas que no sé. Pero pensé que tal vez podría intentar localizar algunos terranos o al menos averiguar qué ocurrió. Nadie parece saber por qué figuran como extintos. Otro texto apareció en el visor de Blin. Afirmación correcta. La red Cati no proporcionó referencia específica sobre las razones de la extinción terrana. Entonces, ¿estás buscando una especie... su especie que supuestamente está extinta, pero nadie sabe por qué? Bueno, suena como un tipo extraño de misterio, ¿no? Más bien imposible. Bueno, aún así es todo lo que tengo. Bueno, eso y el esperanto. Pero no me servirá de mucho a menos que pueda averiguar qué más hacer. Rix tocó la runa de resignación. No creo que pueda ayudarlo, pero lo intentaré. ¿Qué tipo de ayuda necesita? Me vendría bien una... ¿cómo se llama otra vez? ¿Conexión a la red galáctica? Rix empezó a hablar con Blin, pero pareció interrumpirse para hablar con el Cati que escuchaba. Blin había olvidado momentáneamente que el Cati estaba facilitando la conversación.
¿Quieres decir un enlace a Galactinet? ¿No tienen uno de esos? Sí, eso apareció unos cuantos siglos después de mí, ¿sabes? Rix mostró la runa de retórica humorística. Otro texto de Munto se desplazó por el visor de Blin. Los autofabricadores Standard Queen deberían poseer acceso a enlaces de Galactinet de grado de nave de carga. Sí, pero probablemente sería más fácil conseguir uno más dentro del sistema. Debido a las mencionadas necesidades de cuarentena y a la falta de datos médicos adecuados sobre los efectos de las interacciones entre terranos y otras especies, particularmente en términos bioquímicos y microorganismos, sería altamente recomendable limitar la exposición de Rix a otros individuos por ahora. Explicó el largo mensaje que llenó casi por completo el visor de Blin. Está bien. Tiene sentido. Veremos qué podemos hacer. Apenas si uso mi autofabricador salvo para el equipo obligatorio. Consulta pendiente de Rix. ¿Es usted un Queen Tib, equivalente terrano masculino, o un Queen Bir, equivalente terrano femenino? Entonces, ¿es usted hembra o macho de su especie? Blin no estaba segura de cómo procesar aquello. El breve texto de Munto apenas le había dado una fracción de segundo para empezar a entender la pregunta antes de que el terrano la formulara. No era una pregunta irrazonable, al menos según las historias que Blin había leído, pero resultaba extraño que se la hicieran a uno mismo en lugar de a un personaje de un libro. Soy una Queen Bir, el equivalente terrano de una hembra, pero no tengo casa. Rix mostró la runa de confusión. ¿Sin casa? ¿Acaso los terranos no viven en casa? Bueno, si vivimos. Bueno, algunos. Munto mostró entonces la misma runa a ambos. Malentendido cultural. Tanto Rix como Blin comenzaron sus propias versiones de risa. Al parecer, traducir entre dos orgánicos estaba resultando un poco más difícil de lo que Munto había imaginado. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.